Hola, muy buen día, hermanos. Me da gusto volverles a saludar en esta mañana. Es una bendición para mi vida volverles a compartir de la palabra y es una alegría el cual pueda llevarles yo el mensaje del día de hoy. Y les envío muchos saludos a todos y un fuerte abrazo a los hermanos que son de Más que Vencedores y a nuestros amigos que nos ven todas las semanas. Y a las personas que son nuevas, les envío un cordial saludo. Mi nombre es Irán Márquez. Soy líder y ministro de la Iglesia Cristiana Más que Vencedores de Veracruz. Les invito a que nos sigan y nos sintonicen por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Y que si tienen alguna petición por la cual podamos orar o podamos poner en las manos de Dios, y si tienen alguna duda o si quieren conocer más acerca de la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer en sus vidas a través de su palabra y lo que Dios ya ha dicho para tu vida, te invito a que te pongas en contacto con nosotros, que nos pongas ahí un mensaje, un inbox o algún mensaje ahí en nuestra publicación, en el cual nos des una referencia de tu nombre o de cómo podemos contactarte o podemos seguir en contacto contigo. Eh, Vamos a ir al tema que es un tema que Dios puso en mi corazón y que es un tema que se está viviendo en la actualidad. Sé que ya hemos hablado en nuestra iglesia acerca de este tema y que ya lo hemos estudiado acerca de las 7 iglesias que están en Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Pero hoy vamos a enfocarnos al tema de la iglesia que está viviendo en el tiempo histórico que estamos viviendo profético, la Odisea, de la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Les voy a pedir a que tomen sus Biblias, ahí donde estás, y que me sigas la lectura con tu vista. Dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepíntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia nos habla acerca de la iglesia de la Odisea. Cada una de las iglesias que Cristo está hablando o está haciendo referencia a estas iglesias de Asia Menor y que Dios le dio una palabra específica para esas iglesias de Asia, también le dio esta palabra para las iglesias a futuro, para la iglesia mundial, cómo iba a vivir en diferentes etapas de la historia. Y nosotros podemos ver cada una de estos procesos en el cual Dios habla a las iglesias a través de la historia, que ya se han cumplido ciertas etapas en la historia de la iglesia que hemos conocido cuando después de que Cristo fundó la iglesia y envió a sus discípulos a predicar el evangelio por todo el mundo. Hemos visto cómo ha fungido la iglesia en estas distintas etapas. Y la última etapa es la iglesia de la Odisea, la iglesia en el tiempo en que estamos viviendo hoy en día. Algunos teólogos dicen que comenzó a partir de los años de 1900 hasta que Cristo, y se va a cumplir hasta la venida de Cristo, hasta el regreso de Cristo. Y hoy estamos viviendo en esta etapa en la iglesia, en lo que conocemos la iglesia de la Odisea, en el cual está en estos versículos. Dice la palabra en Apocalipsis
capítulo 3, versículo 14, Dios le dijo al apóstol Juan, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está hablando de que Cristo está dando una indicación específica a la iglesia que hoy en día está viviendo, a la iglesia que en este tiempo a la que se dice llamar iglesia y que ha aceptado a Cristo. No está hablando a personas desconocidas de la palabra de Dios, está hablando a personas que han aceptado a Cristo y que conocen la palabra de Dios, que conocen la voz de Dios por medio de su palabra. Dice que les dice esto: yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo, esta parte de la palabra, cuando yo era más joven, ciertamente ya había escuchado de la palabra, ya sabía de Cristo, ya sabía de la palabra, pero yo me identificaba en esta parte de la palabra porque era tibio, no me decidía a hacerlo a voluntad de Dios. Entonces, ciertamente la iglesia hoy en día, en general, la iglesia, hay muchas personas en la iglesia que están de esta misma manera como yo estaba, que estaban tibios, estaban indecisos, que conocían la palabra, conocían el propósito de Dios para sus vidas, conocían lo que Dios quería hacer a través de ellos, pero no se ponían las pilas para decidirse. Y algo que dice Dios y que me tocó mucho a mi vida, es que si no eres frío ni caliente, hay algo que Dios le desagrada. Él lo podría tolerar que fueras frío o caliente, pero si eres tibio, es algo que Él vomita, es algo que no le cae bien. Cuando una persona vomita algo, es porque algo no le gustó, es porque algo no le agradó, es porque algo que no le cayó bien. Y cuando yo entendí esto, entendía que no le estaba cayendo bien a Dios, que no estaba mi vida no estaba siendo llevada por el propósito que Dios quería hacer con mi vida. Y era algo que desagradaba a Dios. Entonces, algo que la iglesia en este tiempo está haciendo es llevar una vida que no agrada a Dios, una vida en la que sabemos que Dios cuál es el propósito de Dios, pero que no estamos cumpliendo ese propósito. Entonces, Dios está hablando a la iglesia de este tiempo, que nosotros no seamos tibios, que nosotros no seamos personas pasivas, que no solamente entendamos el propósito de Dios, sino que lo cumplamos en nuestras vidas. Y sigue diciendo la palabra, la palabra dice que en el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Dice la palabra que somos tibios porque decimos nosotros, somos ricos. Somos ricos, ciertamente la iglesia de hoy en día es rica en escritura, en saber mucho de la palabra, en mucha información tenemos mucho conocimiento, tenemos algunas veces Dios nos prospera y nos da de su benevolencia, de su misericordia, pero nosotros no nos hemos dado cuenta que en realidad esas cosas no nos sirven, sino que lo que verdad nos sirve es apegarnos al propósito de Dios que Dios nos da en nuestras vidas. Y dice la palabra, sigo leyendo, dice en el versículo 18 más adelante, dice, en el versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo, nos dice Cristo, de Cristo, compres oro refinado en fuego. Que compremos oro refinado en fuego. Él nos aconseja que compremos oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomemos de Él. Que nosotros no compremos de alguien más. Porque cuando dice compremos de Él, quiere decir que la iglesia de este tiempo está tomando cosas de otros lados, que está tomando la visión tal vez de otros lados, que está tomando la enseñanza de otros lados y que no está tomando la enseñanza de parte de Dios, y que no estamos tomando y depurando la escritura, lo que Dios nos ha mandado a hacer en nuestras vidas, y estamos haciendo muchas cosas
y estamos diciendo, es que somos ricos en proyectos, en situaciones de la iglesia, estamos teniendo muchas actividades, estamos haciendo muchas cosas, pero en realidad no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer en específico. No estamos demostrando lo que Dios, que verdaderamente el reino de Dios y su justicia que Cristo trajo y que Él demostró, no lo estamos demostrando nosotros. Es necesario que nosotros nos pongamos prestos a poner en práctica y a tener en nuestras vidas lo que Dios está haciendo. Por eso nos dice que nosotros compremos de Él oro refinado por fuego. La palabra dice que nosotros tomemos de su espíritu. Cuando habla de este fuego está hablando del Espíritu Santo, que nosotros tomemos de Él un diseño de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo que Él tiene para nuestras vidas, para nuestro caminar en Él. Dice, para que seas rico en realidad, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Para que, dice la palabra, para que tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La palabra nos dice que ciertamente todos estamos desnudos ante los ojos de Dios y que el pecado es lo que hace que nos demos cuenta que estamos desnudos. Pero si nosotros nos vestimos con vestiduras blancas, con vestiduras sacerdotales de parte de Dios, y nosotros tomamos de la piedra angular, tomamos de la raíz, nosotros tenemos las escrituras y nosotros bajamos el diseño de parte de Dios, de su Espíritu Santo, de lo que Él ha puesto en nuestros corazones, entonces nosotros nos vamos a vestir de una manera que sean vestiduras blancas, vestiduras que nos cubran los errores que tengamos en nuestras vidas. Dios los va a cubrir y Él va a ser el que nos guíe. Dice también, dice, y que tus nudez, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros algunas veces no estamos, la iglesia hoy en día tiene como una venda en sus ojos, la cual no logra ver lo que no está haciendo o lo que está haciendo que no va acorde al propósito de Dios o al proyecto que Dios tiene. Y nos hemos vuelto, como dice acá la palabra, nos hemos vuelto desventurados, nos hemos vuelto miserables, nos hemos vuelto pobres en realidad de espíritu, nos hemos vuelto ciegos ante muchas cosas que están pasando, y nos hemos vuelto también, que nos está hablando a la iglesia, no nos está hablando a personas que no son pertenecientes a la iglesia, y nos hemos vuelto desnudos. La iglesia se ha desnudado en este tiempo, y es necesario que nosotros volvamos a Dios. Y nos dice Cristo, porque dice, yo reprendo, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice Él, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hoy nos reprende Dios por medio de su palabra, y cuando digo nos reprenden, me estoy incluyendo a mí mismo, porque la palabra, cuando uno predica, el primero que le predica la palabra es a uno mismo, al que va a compartir de la palabra. Y Dios nos dice que Él reprende y ama, y algunas veces nos pone en procesos Dios para a enseñarnos y purificarnos, refinarnos como ese oro finado, y nos pasa por fuego para que nosotros podamos ser purificados. Pero algunas veces nosotros no queremos pasar por situaciones en nuestra vida que nos van a quebrantar y nos va a volver a moldear Dios, y queremos escaparnos de las pruebas, y queremos irnos por la fácil, por la bajita. Pero Dios nos dice que Él al que ama azota y castiga. Nos dice la palabra que yo reprendo y castigo a los que amo. Si tú has sido reprendido de parte de Dios y has sido castigado, es porque Dios te ama. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Debemos de tener entendimiento de lo que tenemos en nuestras manos, que la palabra que Dios ha puesto en nuestras manos, y de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que tenemos dentro de nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, lo guardemos con celo, que no
que no lo tomemos a la ligera, que entendamos que tenemos una piedra preciosa, como cuando alguien tiene un tesoro y no quiere que se le vaya de las manos. Cuando alguien aprecia a una persona, ciertamente es celoso, no de una manera posesiva, sino es celoso sabiendo que es algo bueno lo que tiene y se vuelve y le quiere dar más empeño y quiere dar más cosas. Y algo que tenemos en nosotros es una piedra, es una perla preciosa que es el Evangelio de parte de Cristo, que es el Evangelio de Dios, es el Evangelio del reino de los cielos. Y debemos de ser celosos y arrepentirnos de lo que no hemos hecho del Evangelio, de predicar la palabra y de compartir la palabra de Dios. La iglesia de hoy en día ha sido muy tibia en ese sentido y debemos ponernos prestos para compartir, para demostrar el propósito de Dios, para demostrar el reino de Dios en esta tierra. Dice la palabra, he aquí, yo estoy, dice esta parte en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando, debemos de poner atención que está hablando la iglesia, pero está hablando de manera personal. Está hablando a la iglesia en general, pero está hablando en manera personal. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando a la iglesia. Si alguno oye mi voz, está hablando de las personas en individual, como individuos. Somos una iglesia, somos un cuerpo, pero como un solo individuo, de manera personal, dice que si alguno oye mi voz, yo entraré, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos da la palabra aquí que hay dos tipos de cristianos en la iglesia de hoy en día. Que hay cristianos que en realidad oyen la voz de Dios y que están prestos a abrir la puerta a Dios y que Cristo entra y cena con él y está compartiendo y están miscuyéndose en el propósito de Dios y están viviendo una vida acorde al propósito de Dios. Pero hay otros cristianos que están en esta iglesia tibia, la cual oyen la voz de Dios, pero no le abren la puerta a Dios. No están abriendo la puerta para cumplir el propósito de lo que Dios tiene que hacer en sus vidas. Y mucho menos dejan invitarle a Dios en sus corazones y no lo inmiscuyen en ninguno de los proyectos o propósitos que se han propuesto en sus vidas. No está Dios, no está Cristo en ninguna parte de esos proyectos. Lo omiten totalmente, ni siquiera le abrieron la puerta. No está abriendo de que lo dejes entrar en tu corazón porque ya lo tenemos, sino que está diciendo Cristo que en este tiempo la iglesia que ya ha conocido de Él no le ha invitado a sus proyectos. Y este es el propósito principal por el cual nos hemos vuelto personas apáticas, desnudas, nos hemos vuelto ciegos, nos hemos vuelto miserables, porque no dejamos que Dios, que Cristo entre y nosotros no compartimos, no tenemos una vida personal con Cristo, que es lo principal que la iglesia debe de tener. Algo que me llama la atención de esta iglesia de la Odisea es que no le da ningún elogio como lo hace con las otras iglesias, sino que le da ciertamente consejos, le da una reprensiva, le da una promesa, que es lo que vamos a ver, que dice, la promesa es en el versículo 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos da una promesa, pero no nos da un elogio en ese tiempo. Ciertamente dice que conoce como dice acá, conoce nuestras obras, conoce lo que estamos haciendo, pero no hay algo que la iglesia hoy en día demuestre que está viviendo bajo el propósito de parte de Dios. Este tiempo la iglesia se va a encontrar con muchas cosas, con apostasía, se va a encontrar cuando hablo de apostasía, es con personas que se han retratado, que son cristianas, entre comillas, y que se han retratado de los principios que marca la Biblia, o que incluso se han vuelto a su pasado antes de conocer a Cristo y han desechado las enseñanzas y las instituciones de Cristo y han desechado la Biblia de sus vidas como principios de vida.
Y este tipo de apostasía se puede ver latente en muchas iglesias, e incluso se vuelve apostasía cuando enseña muchas cosas que no son principios bíblicos, no son principios de parte de Dios. No estoy hablando de formas doctrinales, que hay doctrinas principales y hay doctrinas secundarias, que se dividen, las doctrinas secundarias nos dividen como denominaciones, pero los cristianos tenemos doctrinas principales a las cuales me refiero, que incluso la iglesia, o que se llama iglesia, en este tiempo va a cambiar o ha estado cambiando, que no tiene nada que ver con lo que Cristo, con las enseñanzas que Cristo fundamentó en la iglesia, que Cristo dio a su iglesia, y que lamentablemente están haciendo que se lleve a una iglesia que sea tibia, una iglesia que esté pasiva, que no esté predicando de la palabra, que no esté acorde al propósito y al proyecto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo, el cual es dar a conocer a Cristo por todo lugar, por todo tiempo, porque esta iglesia, la iglesia de la Odisea, es la iglesia la cual va a culminar con el propósito con la venida de Cristo, perdón, en el final de los tiempos. Y este es un tiempo final. Uno de los pilares que debe de imperar en este tiempo de esta iglesia es el amor, porque por medio del amor se puede ver a los verdaderos discípulos de Cristo. La palabra nos dice en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Algo que debe de imperar como hijos de Dios es el amor los unos con los otros. Así podemos conocer que somos discípulos de Cristo. De otra manera, pues si no hay amor, pues de qué me vale, como dice la palabra. Podemos tener todo, podemos tener mucha sabiduría, como lo dice acá. Podemos decir que somos ricos en muchas cosas, pero si no tenemos amor, pues de nada sirve, de nada vale. Y recordemos que este tiempo en esta iglesia de la Odisea es como la parábola que nos menciona la Biblia en Mateo 13 47 y 48, donde nos dice que lo semeja como una parábola de la red. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echándola en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la canasta a la orilla, y sentados recogen lo bueno en la cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Está hablando de que el reino de los cielos es como una red, y que cuando pesca es como la iglesia. Se pesca muchos peces, mucha variedad de peces, pero algunos peces no son buenos. Y nosotros procuremos estar acordes con el propósito de Dios para que nosotros seamos peces de los buenos, para que seamos echados en la canasta, porque si no, dice la palabra simplemente que en el final de los tiempos, en el final del siglo, seremos desechados. Hay parte, recordemos que hay una parte en Apocalipsis donde dice que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchas obras y milagros, pero Él dirá, malditos, no los conozco, apartaos de mí al fuego eterno. Dice la palabra que ciertamente hay muchas personas y hay muchos hijos de Dios que conocen de Dios, que son cristianos, que están en la iglesia de Cristo, pero que no están cumpliendo con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Así que nosotros arrepintámonos, por favor, corrijamos nuestro camino y volvamos nuestros ojos a Dios, a la fuente de toda vida, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que instituyó los principios de la sana doctrina. Si tú hoy quieres reconciliarte con Dios, te invito a que hagas una oración breve en este tiempo. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y le pidas perdón a Dios. Señor Jesús, en esta hora te pedimos perdón porque sabemos que hemos fallado en muchos aspectos de nuestra vida que no son acordes a lo que tú has mandado, y que en otras cosas hemos omitido que ya conocemos pero que no hemos puesto en práctica. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, que tú nos corrijas, Señor Jesús, y que podamos tomar de ese oro refinado, que podamos vestir unas vestiduras blancas, que podamos poner en nuestros ojos colirio para que podamos ver tu propósito, bendito Dios. Que seas tú el que nos encamine por medio de tu palabra a la verdad y a la justicia
de ti, en ti, bendito Dios. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que te comuniques con nosotros, que te pongas en contacto con nosotros si eres nuevo y estás viendo por primera vez este mensaje. Si eres ya un hijo de Dios, te invito a que no tomes en saco roto esta palabra. Esto es una palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y como diría un predicador, si Dios habla, si Dios está hablando a Pedro, es porque hay un Pedro en ese lugar. Y así como un día esta palabra tocó mi vida, yo sé que Dios está tocando tu vida por medio de esta palabra. Te invito a que reflexionemos, que nos analicemos cada uno de nosotros mismos y que nosotros podamos ser ministros de la palabra de Dios y que podamos llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Le doy muchas gracias a Dios por ponerme en este lugar ahora para poderte compartir a ti de lo que Dios tiene que hacer en sus vidas y poderte llevar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo. Me dio mucho gusto compartirles. Dios les bendiga. Les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Hasta luego. Bendiciones.